Jueces capítulo 16, verso 23. Jueces capítulo 16, verso 23. Quiero hablarles un mensaje que yo sé que vamos a ser desafiados. Diga conmigo la unción. Diga con violencia la unción y el carácter. No, pero dígalo con fuerza. Diga conmigo la unción y el carácter. Chócale la mano a tu vecino, dile la unción y el carácter. Ok. Si pueden ponerse de pie conmigo por reverencia a la palabra. Jueces capítulo 16. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Verso 23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su Dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Levante sus manos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta mañana y que tu palabra, Señor, nos aliente, nos confronte, nos direccione y que podamos ver frutos, Dios, de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, alguien aplauda al Señor. Vamos, voltea a ver a tu vecino de nuevo y dile la unción y el carácter. Diga fuerte la unción y el carácter. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? Hay algo que necesitamos conocer, y es que cuando nosotros hablamos acerca de la unción comúnmente se llevaba a cabo a través de un protocolo donde se untaba un aceite, y el aceite se untaba, y cuando el aceite se untaba, la unción era una señal de consagración. Y me llama la atención porque comúnmente la unción siempre va a ser necesaria en nuestra vida. Uno de los más grandes errores que hemos cometido es que comúnmente la gente pide la unción para predicar. La gente pide la unción para ministrar la alabanza. La gente pide la unción para algo en específico. Y es que el problema es que nosotros pedimos la unción de una manera temporal. Sin embargo, necesitamos la unción para vivir. Diga conmigo la unción para vivir. Porque ¿cuánto tiempo tarda un mensaje? 40 minutos, 1 hora, 1 hora 20. Sin embargo, cuando tú pides la unción para vivir, siempre va a ser las 24/7. ¿Estamos aquí? Ahora, una de las cosas que va a retener la unción, una de las cosas que va a ser el almacenamiento de la unción, y que va a abordar y que va a guardar y que va a proteger esa consagración, diga conmigo, es el carácter. Diga fuerte, el carácter. Ahora, no es lo mismo hablar de carácter y temperamento. Con el temperamento se nace. Con el temperamento uno nace, pero con el carácter se va formando a través de las circunstancias de la vida. Y es que me llama la atención porque hoy en día mucha gente tiene una unción. Levante la mano los ungidos de esta mañana. Santo Dios, usted no fue escogido. Chócale la mano a tu vecino, dile: tienes cara de que fuiste ungido, dile. Entonces, mucha gente ha sido ungido para algo o para una tarea en específico.
El problema es que muchas veces una de las cosas que va a echar a perder todas las cosas que Dios nos entregó, diga conmigo, es la falta de carácter. ¿Cómo la falta de carácter? Sí, porque usted tiene que saber que no es lo mismo solamente ser ungido. Hace rato escuchaba al pastor que predicaba y decía, David falló. Él decía, Salomón también falló. Hombres que fallaron en la Biblia. Sin embargo, la gente que falló en la Biblia no fallaron por falta de unción. Diga conmigo, no le faltaba unción. Lo que le faltó fue carácter. Porque cuando usted se da cuenta, cuando José está donde está la mujer de Potifar, a aquel José todavía se le prende el foco y él se da cuenta de lo que está pasando y él decide correr. Sin embargo, a Sansón le gustó que le hicieran cosquilla. A Sansón le gustaba ese ritmo de vida que llevaba. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas de las cosas que van a echar a perder el llamado, el ministerio y todo lo que Dios nos entregó, diga conmigo, es la falta de carácter. Y cuando hablamos de carácter, comúnmente confundimos las cosas y a veces decimos que o pensamos que la gente que más grita o la gente que le echa más fuerza a sus palabras o que se exalta, decimos es de carácter fuerte. No es cierto. La gente que se exalta de primera instancia no es de carácter fuerte. La gente que levanta la voz no es de carácter fuerte. Esa es la gente de carácter débil porque no se sabe controlar ante las diferentes circunstancias. Sin embargo, la gente de carácter fuerte es la gente que sabe tomar buenas decisiones y buenas reacciones ante diferentes escenarios de la vida. ¿Estamos aquí? Ahora me llama la atención porque cuando usted se da cuenta, muchos jóvenes hoy en día hemos dejado ministerio, hemos abandonado muchas cosas, pero no es por la falta de unción, porque Dios quiere ungirnos. Dios nos ungió, Dios nos consagró para algo. El problema es que nosotros, por la falta de carácter, por movernos en un ambiente emocional, hemos dejado todo. Sin embargo, cuando yo leo la Biblia enseña, escuche esto, que de pronto había un hombre de nombre Sansón, y aquel Sansón llega a cierto lugar y aquel Sansón ve una mujer de nombre Dalila. Diga conmigo, Dalila. Ahora, ¿sabe qué significa Dalila? Dalila en el hebreo significa deseo. Toca a tu vecino, dile deseo. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? El problema de hoy en día es que la falta de carácter ha sido notorio y comúnmente nos hemos guiado por el deseo. Y el deseo se mueve el área emocional. Sin embargo, usted se da cuenta que Sansón tenía fuerza física. Sansón tenía buena fuerza. Sansón tenía buena actitud ante diferentes cosas. Pero algo le faltaba, diga conmigo, algo le faltaba. ¿Qué le faltaba? Carácter. Toca a tu vecino, dile carácter. Yo no sé si a usted le pasa que de pronto la mamá le da instrucciones y enseguida que vaya mi hermana o que vaya mi hermano. ¿Y yo por qué? Y comúnmente tenemos reacciones raras, reacciones diferentes, reacciones que no deberíamos tener. Sin embargo, aquel Sansón llega un momento donde Dalila, diga conmigo Dalila, el deseo le ganó. Dalila le gana ante las diferentes circunstancias. Y Dalila le dice, mira, yo necesito que tú me reveles los secretos de tu fuerza. Yo necesito que tú me cuentes de dónde proviene todo esto. Yo necesito que tú me digas cuál es tu secreto. Y aquel Sansón, como le gustaba estar en ese lugar, aquel hombre lo primero que le dice, mira, si ustedes me atan y le empieza a echar un rollazo. Sin embargo, Sansón, diga conmigo, Sansón estaba ungido. Sansón estaba ungido. Lo que le hacía falta era ese carácter. Sansón sabía
que lo que estaba haciendo en ese momento no era lo mejor. Hasta que llegó el tiempo donde Dalila le pregunta y le dice y lo confronta: bueno, tú me dices que me amas. Tú me has dicho que me amas y todavía no me has revelado cómo es que puedes debilitarte. Yo no sé si a usted le ha pasado o ha escuchado que mucha gente llega a un punto donde empiezan las preguntas, y las preguntas donde nos empiezan a desafiar. Otros lo llamamos chantaje, donde la gente dice: bueno, tú me amas, pero todavía no hemos hecho esto. Tú me amas, pero todavía no pasa este otro. Tú me amas. Entonces llegamos al punto donde el deseo nos gana y la falta de carácter nos lleva a cometer errores. ¿Estamos aquí? Escuchaba al pastor que decía: mucho la pornografía y cometemos error y llegamos a un punto donde no tenemos el carácter de apagar la computadora, no tenemos el carácter para bloquear el teléfono, no tenemos el carácter. ¿Por qué? Porque el deseo nos gana. Dalila, el deseo empieza a tomar ventaja. Sin embargo, aquel Sansón, diga conmigo, Sansón estaba ungido. Sin embargo, cuando Sansón estaba ungido, él comete un error. Hasta que llega el punto donde él revela su secreto. Diga conmigo, reveló el secreto. Choca en la mano a tu vecino y dile: reveló el secreto. ¿Y cuando reveló el secreto? Sansón revela el secreto en un momento de debilidad, donde el deseo lo estaba gobernando. El carácter no fue suficiente en ese momento para Sansón. Sin embargo, cuando usted ve la historia, José corre. Sin embargo, Sansón todavía se queda ahí. ¿Por qué? Porque a Sansón le gustó eso. A Sansón le atrajo el ambiente. A Sansón le atrajo el deseo. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que aquel Sansón, llega el momento donde él comete el error. Cuando comete el error Sansón, lo primero que pasa es que la Biblia enseña que la mujer lo duerme entre sus piernas ahí. Cuando de pronto le habla uno de los hombres, le corta la cabellera. Sansón se quiere levantar, pero hay algo que había pasado. Pregúnteme qué. No, con esa gana no le digo. Pregúnteme qué pasó. Que Sansón no se dio cuenta en qué momento el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Y sabe cuál es el problema? Que llega un punto donde dependemos tanto de los dones, donde la gente depende tanto del talento, dependemos tanto de lo que sabemos hacer, y se nos olvida que la esencia de nuestra fuerza siempre va a ser el Espíritu de Dios. Cuando Sansón se quiere levantar a reaccionar, diga conmigo, fue tarde. Cuando aquel Sansón quiere reaccionar, aquel Sansón trata de levantarse. Sin embargo, se da cuenta que ya no tenía fuerza. Diga conmigo, la unción sin formación corrompe. Ahora diga conmigo, la unción sin carácter, terminamos jugando con la unción. La gente que tiene unción sin ser formado, cometemos muchos errores. Sin embargo, la gente que tiene la unción pero no tiene carácter, terminamos jugando con la unción. Terminamos jugando con lo que Dios nos entregó. Yo quiero ser breve en esta mañana, pero quiero ser puntual en lo que les quiero hablar. Cuando usted se da cuenta, no es lo mismo tener unción sin formación, tener unción sin carácter, u otra cosa, ni tener unción ni tener carácter. Diga conmigo, unción sin formación corrompe. Diga conmigo, unción sin carácter, terminamos jugando con la unción. Ahora diga conmigo, sin unción y sin carácter. Y aquí quiero ir en algo principal. La Biblia dice que cuando aquel Sansón se da cuenta, ya no tenía fuerza. Aquel Sansón estaba débil.
Aquel Sansón había revelado sus secretos. ¿Por qué? Por la falta de carácter. Cuando aquel Sansón revela los secretos, la Biblia dice que llegó el momento donde lo agarran, lo toman, y lo primero que le hacen a Sansón es que le arrancan los ojos. Diga conmigo, le arrancan los ojos. Ahora voltea a ver a tu vecino, dile: la falta de carácter, dile, va a provocar que se pierda la visión. Pregúntale a tu vecino, dile: ¿cuál es tu llamado? Dile: ¿a dónde es que tú te ves? ¿Cómo es que tú te ves? Porque la falta de carácter va a provocar que te desenfoques del propósito que Dios te dio. La falta de carácter y el deseo nos van a llevar a un lugar diferente de donde Dios nos dijo. Entonces, ¿por qué mucha gente abandona llamados? ¿Por qué mucha gente abandona muchas cosas? ¿Por qué mucha gente abandona proyectos? Porque el carácter la falta de carácter hizo que se perdiera la visión. Entonces, cuando se pierde la visión, la Biblia enseña que de pronto el pueblo enemigo agarra a Sansón. Diga conmigo, tomaron a Sansón. Y la Biblia dice que de pronto los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios. Cuando los filisteos se juntan para ofrecer sacrificios, dice que ellos estaban alegres. Diga conmigo, estaban alegres. Voltea a ver a tu vecino, dile: no tenían la cara que tú y yo tenemos. Dile: ellos estaban alegres. Y cuando ellos estaban alegres, la Biblia dice que de pronto ellos querían celebrar. Ellos querían festejar. Y de pronto agarra y dice: tráiganos a Sansón. Y la Biblia dice que Sansón estaba atado. Pero ¿para qué le llevaron a Sansón? Pregúnteme, ¿para qué? La Biblia dice que le llevaron a Sansón para que los divirtiera. Y al final la Biblia enseña y dice que Sansón fue llevado ahí para que la gente, los filisteos, se divirtieran con él y le sirviera de juguete. Toca a tu vecino, dile: la gente que tiene unción, dile, sin formación se corrompe. Dile: la unción sin carácter, terminamos jugando con la unción. Dile: pero sin unción y sin carácter, dile, terminamos siendo un juguete que solamente entretiene a la gente. Se fueron todos. Y aquel Sansón no se dio cuenta que la falta de carácter provocó que se perdiera eso. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Sansón se acostumbró tanto que no se dio cuenta en qué momento estaba haciendo las cosas con su propia fuerza. Estaba dependiendo del don, estaba dependiendo del talento, estaba dependiendo de lo que Dios le había entregado. Sin embargo, aquel Sansón no se dio cuenta por la falta de carácter. Ahora usted se imagina, yo veía la ilustración que ponía el pastor y Christopher, creo que se llamaba. Christopher parecía liebre corriendo de un lado para otro. ¡Fuf! Y brincó para allá. Yo dije: ¿dónde va a brincar acá? ¡Brum! Brincó. ¿Pero por qué? Porque le dijeron: ¡Bloy, corre! Pero hubo alguien que le dijera eso. El pastor le dijo: brother, ¿cuánto traes? ¡Brum! Corre. Y el brother corrió. Entonces, toca a tu vecino, dile: esa voz es la voz del Espíritu Santo que todo el tiempo tienes que aprender a escuchar. Dile: tú tienes que saber cuando el Espíritu Santo te dice corre. Tú tienes que saber cuando el Espíritu Santo te dice eso no es correcto. Tú tienes que saber cuando el Espíritu Santo te dice este no es el lugar donde tú quieres estar. Este no es el lugar para ti. Es cuando el Espíritu Santo te dice las personas con las que están no son las personas correctas. Entonces, cuando tú aprendes a madurar en el área del carácter, es cuando tú empiezas a tomar buenas decisiones. Diga conmigo: buenas decisiones. Y quiero terminar con esto. La Biblia enseña que aquel Sansón, lo primero que se quiere vengar,
La Biblia dice que Sansón le dice al que estaba ahí, le dijo: acércame donde están los pilares, por favor, que me quiero sostener. Y lo primero que Sansón se quería vengar, Sansón no se quería vengar porque le cortaron la melena, no. Sansón se quería vengar porque le habían arrancado los ojos. Y al arrancarle los ojos, se había desenfocado de la visión. Toca a tu vecino, dile que nadie te desenfoque de lo que Dios te dijo que tú eres. Cuando aquel Sansón dijo: yo necesito hacer algo. Final de la historia, Sansón muere junto con los otros. Sansón muere junto con los filisteos. Pero dígame por qué. Por falta de carácter. Y al final terminamos siendo solamente un juguete que emocionamos a la gente, que divertimos a la gente, pero por dentro tiene rato que estamos vacíos. Tiene rato que estamos huecos y estamos secos. Y quiero terminar con esto porque quiero ser breve en esta mañana. Y hay algo que me llama la atención en la palabra. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y comúnmente ese versículo lo agarramos, o mucha gente lo empleamos en algún momento para soltar el plan de salvación. Pero en realidad, ¿quién le está hablando? En realidad, el capítulo 3 del versículo 20 se le está hablando a la iglesia de la Odisea. En pocas palabras le están diciendo: mira, está bueno el culto que tienen allá adentro, pero tiene rato que me sacaron de ahí. Está muy chévere todo, pero tiene rato que yo no estoy dentro de sus corazones. Entonces el capítulo 3 verso 20 de Apocalipsis no se lo dijeron a la gente que está allá afuera. Apocalipsis 3:20 no se lo dijeron a un desconocido. Apocalipsis 3:20 se lo dijeron a la iglesia de la Odisea. Entonces tú te das cuenta que esa palabra, que ese verso no es para la gente de allá afuera. Toca a tu vecino, dile: es para los que estamos aquí adentro, pero tiene rato que dejamos de sentir su espíritu. Tiene rato que estamos siguiendo un protocolo. Tiene rato que estamos dentro de este lugar, pero lo sacamos a él. Pregúntale a tu vecino con cara sonriente, dile: ¿hace cuánto? Dile, ¿hace cuánto te habías dado cuenta que hemos caído en una rutina? Aquel Sansón cayó en la rutina, cayó en la costumbre, se acostumbró, pensó que todo el tiempo iba a funcionar y nunca se dio cuenta en qué momento estaba caminando solo. Yo les vine a hablar a una generación de jóvenes, porque todos los predicadores de hoy en día somos jóvenes, ¿verdad que sí? Eso, de 20 siempre, y ahí nos quedamos. Pero todos pasamos por etapas donde decía el pastor: ¿quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no la ha regado? Pero necesitamos saber que del error se tiene uno que aprender. El error no es para repetirlo, el error es para aprender de ellos. Y cuando tú aprendes de las malas decisiones, entonces en el carácter tú empiezas a madurar.
Porque hay escenarios que necesitamos pasar para poder llegar a una etapa de madurez. Usted se imagina, yo siempre he puesto un ejemplo y yo le decía, bueno, cuando nosotros leemos la Biblia, en una de las versiones que el Señor le habla a David, y el Señor le dice que David es conforme al corazón de él. En una versión dice que David tenía un corazón perfecto. Y cuando yo leo esa parte, yo dije, David, un hombre perfecto, que vio a la vecina, se mete con la vecina, mata al compadre y la riega. Y el Señor le llama varón perfecto. Y yo le decía, predicaba en una ocasión y le decía a los hermanos, ¿cuántos saben cocinar arroz? Levante la mano las hermanas que están aquí que sepan cocinar arroz. Bueno, luego nos invitan. La pregunta es, ¿cómo le salió el arroz la primera vez? Mal se le pegó. La segunda se le ensopó. La tercera parecía engrudo. La cuarta nada más le faltaba leche y era arroz con leche. Hoy en día la gente prueba el arroz y la gente dice, qué buen arroz, el mejor arroz que he probado. Pero lo que la gente no sabe es que para que hoy en día probaran ese arroz perfecto, en días pasados, en días atrás, también se cometieron muchos errores. Entonces entendí que la perfección no está en no cometer errores. La perfección está en si lo cometiste ya no lo vuelves a cometer más. Porque entonces esa etapa de error es la que te va a ir haciendo madurar y el carácter va a ir creciendo. Alguien dice amén a esa palabra. Pregúntale a tu vecino, pregúntale y dile, ¿hace cuánto? No, pero con esas ganas, dile, ¿hace cuánto te habías acostumbrado? Porque cuando uno se acostumbra, uno se vuelve dependiente de uno mismo. Uno cree en su propia capacidad, en su propio talento. Y aquel Sansón se confió en su fuerza. Aquel Sansón se confió en lo que él podía hacer. Aquel Sansón se confió. Y la falta de carácter provocó que el deseo le ganara. Provocó que Dalila le ganara. Sin embargo, hoy en día necesitamos una generación que no se mueva bajo emociones. Necesitamos una generación que no se mueva solamente bajo el deseo. Necesitamos una generación que sea la generación ungida pero con carácter. Que sea la generación ungida pero formados. Que sea una generación ungida pero con un corazón agradable delante del Señor. Necesitamos esa generación ungida que diga, yo me voy a guardar para Él porque Él lo es todo para mí. ¿Estamos acá? Ok, quiero terminar diciendo esta reflexión. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien, a un bajista de nombre Abraham Laboriel. Si no me equivoco, creo que es hermano de Johnny Laboriel. Se considera que es uno de los mejores bajistas de todo el mundo, considero. Es un hombre ya viejo, ya grande. Y en una ocasión le preguntaron y le dijeron, Abraham, queremos preguntarte cuál es el secreto por lo cual has logrado muchos éxitos en la vida. Donde quieras que llegas, marcas una generación. Donde quieras que llegas, inspiras a alguien.
Queremos que nos revele cuál es el secreto. Así como Dalila le preguntaron el secreto, le preguntó el secreto a Sansón de cómo vencerlo, de cómo debilitarlo. A él le preguntaron, dinos el secreto de cómo te has mantenido en esta posición toda la vida y siempre estás dentro de los estándares de los mejores músicos del mundo. Y cuando a Abraham Laboriel le preguntaron, le dijeron, revélanos cuál es el secreto. Y recuerdo que Abraham Laboriel dijo en la entrevista, le voy a contar y se lo voy a responder con una reflexión. La reflexión era esta. Dice Abraham Laboriel que un muchacho se sube a un avión, y cuando aquel muchacho se sube al avión, dice que de pronto entra un tiempo de turbulencia. Cuando entra un tiempo de turbulencia, aquel joven tuvo miedo. Cuando aquel joven tuvo miedo, dice que cuando él estaba teniendo miedo, lo primero que hizo es que le dijo al Señor, Señor, dime qué hago, tengo mucho miedo. Y escuchó una voz que le dijo, reprende a los vientos en mi nombre. Y aquel muchacho agarró y empezó a reprender los vientos y a decir, vientos, te reprendo en el nombre de Jesús. Vientos se calman por el poder de la palabra. Y empezó a soltar cada palabra. Y de pronto la turbulencia se calmó. Media hora después, aquel joven va tranquilo, va relajado. Y cuando aquel joven va relajado, de pronto entran a otra turbulencia más fuerte. Aquel muchacho lo primero que hizo fue que agarró y se levantó y decir, vientos los reprendo en el nombre de Jesús. Vientos se calman, vientos empiezan a cesar. La pregunta, ¿qué creen que pasó? No, con esa gana no le digo. ¿Qué creen que pasó? Que los vientos no se calmaron. La turbulencia se hizo más fuerte. Entonces el muchacho dice que volvió a preguntar y le dijo, Señor, ¿por qué no se calman los vientos? Señor, tengo miedo nuevamente. ¿Qué es lo que pasó? Y que dice que el Señor le dijo, ¿sabes qué pasó? Es que la primera vez tú me preguntaste qué tenías que hacer, y la segunda creíste que lo sabías y no me volviste a preguntar más. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos éxito en algún área y creemos que lo sabemos todo y creemos que lo vencimos todo. Sin embargo, hay áreas donde todo el tiempo le tenemos que preguntar al Señor, Señor, ¿qué necesito hacer? Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Y es donde el Señor te va a decir, corre, aléjate, huye, mantente, espera, avanza. Entonces, cuando aprendemos a preguntarle al Señor, el Señor siempre va a ser nuestra guía. Toca a tu vecino, dile, si aprendemos a escuchar la voz de Dios, dile, si aprendemos a escuchar la voz de Dios, dile, no seremos como Sansón. Dile, si aprendemos a escuchar la voz y tenemos carácter, dile, vamos a tener la capacidad para correr cuando sea necesario. Vamos, ponte de pie, por favor. ¿Por qué correr? ¿Por qué correr? Porque cuando nos estacionamos en algún lugar, el enemigo ya sabe en qué área somos débiles. El enemigo ya sabe cuál es el área de mayor debilidad de nuestra persona. Pero llega un momento donde una iglesia necesita estar en movimiento. Una juventud necesita estar activa en el Señor. Pero una juventud que diga, Señor, ya fallé, ahora necesito aprender de esto. Porque si fallamos y seguimos en lo mismo, al final solamente terminaremos
siendo un juguete que entretiene a los demás. Pero yo le vine a hablar a esta generación, a una generación ungida, a una generación que se deja formar, pero también esta generación que crece en carácter. Tienes que saber, joven, adolescente, que el carácter se va a ir formando con el paso del tiempo y las etapas de la vida. Yo siempre he dicho, no te puedo decir no vas a cometer errores, ojalá nunca los cometas, pero siempre necesitamos mantenernos con ese corazón y con ese carácter para decir, yo necesito caminar siendo intachable, para que el día de mañana yo no termine siendo un juguete, sino para que el día de mañana sea un obrero digno, que no tenga nada de qué avergonzarse. Yo quiero que en esta mañana toda aquella juventud, yo no sé cuál ha sido el error, yo no sé cuál ha sido la debilidad, yo no sé en qué área el enemigo te ha tomado ventaja, pero en esta mañana alguien necesita salir de su lugar y decirle, Señor, necesito que empieces a trabajar, Señor, en mi carácter. Ayúdame a vencerlo, porque sabes algo, el Señor puede hacer un milagro contigo. El Señor sana al enfermo, el Señor liberta al endemoniado, el Señor hace sin fines de cosas, pero hay algo en el carácter. El carácter lo trabajas tú. El carácter tú lo trabajas. Yo no sé en qué área de la vida hemos sido débiles, pero alguien sale de su lugar en esta mañana y le dice, Padre, yo necesito que mi carácter sea fortalecido.